saludamos y le damos la bienvenida por primera vez en este año 2019 a nuestro amigo y hermano Ramón Antigua. Saludos, Ramón, bienvenido a este espacio una vez más. Gracias, Víctor, gracias al amigo televidente. Yo pensé que 2019, Sí, en este año las elecciones. No, en el 20. Oh, Lo que pasa es que por las actividades, ¿verdad?, propias del momento, pues ya nosotros creemos que son en este año. Se está hablando de las elecciones, de que Danilo Medina tomó el al poder. día siguiente de que hablando se de- tomó posesión, Así ya es. se está hablando de reelección y política. Así es. Antigua, comenzando el año 2019, ya estamos en la antesala de las próximas elecciones, pero estamos a un año y pico, de las elecciones. Interesante comenzar este año y usted como experto en materia política, si no se eche para atrás. Entonces, aquí el que sabe de política es usted. Fuera interesante comenzar este conversatorio. Me surge la idea de hacerle, qué sé yo, algunas recomendaciones. ¿Cómo entiende Antigua que deben los líderes de nuestro país y sobre todo los políticos iniciar este año 2019? Porque más adelante vamos a tocar otro puntito también interesante que comienza a caldearse. ¿Cómo entiende Antigua? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le daría a los líderes que tenemos en el país, sobre todo a los políticos? Mira, el año 2019 es un año que, además de ser antesala del año 2020, donde se entiende que van a ser las elecciones y por mandato de la Constitución. Eso no es porque usted lo duda, se entiende que deben ser las elecciones. Es un año de lobby, de lobismo político. Es el año en el que se preparan y se crean las condiciones para ser ganancioso en el proceso electoral. Que dicho sea de paso, cuando tú dices un año y pico, el pico no es muy largo, es más corto que el de una gallina. Porque en febrero son las elecciones congresuales y municipales. Estaríamos hablando estaríamos hablando de 12 meses prácticamente, partiendo de que enero ya tú no lo cuentas, tú comienzas febrero, te da 12 meses para las elecciones congresuales y municipales. Y las elecciones presidenciales y vicepresidencial que serán en mayo, el segundo domingo del mes de mayo del 2020. Quiere decir que pero a octubre de este año habrán de estar ya seleccionados los precandidatos a los puestos congresuales y municipales. Le entiéndase, candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores, o delegados distritales en el caso de los distritos municipales. De forma que para el proceso en sí eleccionario, lo que quedan son 9 meses, sin contar a enero y sin contar a octubre, 8 o 9 meses, lo que indica que es apretado. Y todavía nosotros, de cara al año 2020, estamos con una incertidumbre de que no se sabe cuál va a ser el candidato del partido potencialmente ganable o ganador, que es el PLD. Está en el gobierno, tiene la mayor cantidad de votos, de acuerdo a las elecciones pasadas, porque ganó el gobierno. Y entonces, eso no está definido. Ahí hay grandes contradicciones que, en atención a tu pregunta, lo que pudiéramos comenzar es justamente recomendando a revisión a la forma en cómo se está manejando la selección del próximo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Mira que en el PLD no hay problema con quién pudieran ser los potenciales candidatos a senador, diputado, síndicos y regidores. Todo el esfuerzo, los recursos están enfocados en el Partido de la Liberación Dominicana hacia quién será el candidato presidencial. ¿Quién será el candidato presidencial? ¿Hacia dónde puede estar la recomendación? A que el Partido de la Liberación Dominicana procure, revise la estrategia que está usando. Y ojalá que no estemos caminando hacia un escenario parecido al del 1986 o el del 1996, 26, que es cuando Salvador Rey Blanco prefirió pasar el mando a Balaguer en vez de a Jacobo Masluta, porque era el que creía que lo iba a meter preso.
porque en esa campaña interna del Partido Revolucionario Dominicano en el 86, a la sazón presidente Salvador Blanco, era campal, era mortal las contradicciones que habían entre el grupo de Jacob y el grupo de Salvador. ¿Y se podría dar esa misma situación en este momento, Antigua? O sea, ¿está el país o están los partidos políticos o está el partido en el gobierno viviendo esa misma situación que se pueda repetir esa parte? Ironías de la vida. En el 86, el tercer partido con mayor posibilidades o cantidad de votantes era el PLD. 86. 10 años después se reedita el mismo escenario a favor del PLD. 10 años después, 96, se reedita el mismo escenario del 86, en el 96, y sale ganancioso el Partido de Liberación Dominicana cuando Balaguer endosa el poder a Leonel Fernández en vez de a Jacinto Peinado, que a la sazón era el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Cuál es el riesgo? Que quien hizo preso, sometió a la justicia a Salvador Blanco, no fue Jacob Masluta, porque no fue el presidente, sino Balaguer, a quien él pensaba que lo iba a salvar. Esa es la observación que hay que hacerle al PLD. Que en el 86, Salvador prefirió a Balaguer de presidente y no a Jacobo, porque entendía que quien lo iba a meter preso era Jacobo. Y sucedió lo contrario, que quien lo hizo preso y lo aniquiló políticamente hasta su muerte fue Joaquín Balaguer. Pero entonces, Antigua, si pasara algo parecido en este momento y el presidente Danilo Medina quisiera o tuviera la intención de endosar el poder parecido a esa situación que se dio en el 96, entonces quien va a hacer esa acción no sería el presidente, tal vez en su momento, Leonel Fernández, sino a quien él endosa el poder. Quien liquida el liderazgo político de Danilo es Leonel Fernández, el único. El único. Danilo no tiene otra salida que no sea la única forma de él blindarse es evitar que Leonel Fernández llegue al poder. Excelente palabra. Blindarse. La única forma de Danilo blindarse es impidiendo que Leonel Fernández sea presidente. Ahora, no vamos al partido de la oposición, el PRM. Se entiende que el PRM debiera ser, hace 2 años, mira, no hay partido político que previo a 2 años, año y medio antes de un proceso electoral, haya ocupado el posicionamiento político que ocupó el Partido Revolucionario Moderno, fruto de una división del PRD en las pasadas elecciones. O sea, el Partido Revolucionario Moderno nació grande desde su origen. El desprendimiento del PRD, la mayoría de los PRDistas se fueron al PRM y constituyeron del PRD se fueron al PRM y constituyeron esta organización política. ¿Qué ha sucedido? Y hay que advertirle al Partido Revolucionario Moderno que asume el papel de un partido de oposición, que se desligue de los compromisos, sobre todo económicos, que tiene con el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo con la parte del sector de Danilo Medina en la presidencia. El PRM no se ha podido desconectar como del daño que siente la división. El PRM le ha dedicado más tiempo a decir que Miguel Vargas Maldonado vendió al PRD, al PLD. Le ha dedicado más tiempo a eso que a hacer propuestas. Entonces aquí no hay un Partido Revolucionario Moderno que tú lo hayas visto con una propuesta viable, factible, oportuna, realizable. Parece ser los sueños que tiene mucha gente, que sueño es dormir, roncar en la noche, y no un proyecto, una visión de vida. El PRM no tiene nada que ofrecer. Mira que lo poco que habla Abinader como candidato del PRM es que hay que quitar el PLD, ¿Pero para qué? ¿Qué tú vas a hacer diferente? Lo primero es que los procedimientos del PRM para llegar a la presidencia son los mismos que usa Leonel, que usa Danilo Medina para llegar al poder. Entonces, haciendo lo mismo no se pueden tener resultados diferentes. Entonces, el PRM tiene que reorientar
su condición de partido oposición, haciendo propuestas, pero propuestas que la gente entienda que no es dar canasta, porque da canasta el PRM y da canasta el PLD. ¿Cuál es la diferencia? Los legisladores del PRM apoyan las mismas propuestas o iniciativas legislativas que aprueban o someten los pledeístas. Tú no ves al candidato del Partido Revolucionario Moderno en una acción de caminar palmo a palmo todo el país. El día pasado vino aquí al Club Esperanza, a San Francisco de Macorís, y eso parecía como una hora santa de pobre. Antigua, cuando usted comenzaba haciendo su análisis, se refirió al candidato del partido en el gobierno, que Danilo, que Leonel, o sea cual sea el candidato, pero ahí obvió referirse al candidato de la oposición porque es el partido que está fuera del gobierno, porque si de oposición no tiene nada, porque usted lo acaba de decir, o sea, están en cualquier cosa menos en hacer oposición, en hacer el papel de oposición al gobierno. O sea, usted no se refiere al candidato realmente del PRM. Mencionó a Abinader porque Abinader es parte del PRM, pero no es el candidato, porque hay una contienda interna que se va a dar en el PRM, pero todavía no se ha definido. ¿Ve? O sea, entonces, ¿por qué usted no se refiere a quién va a ser el candidato del PRM? ¿Va a ser Hipólito o va a ser Abinader? El candidato del PRM, entiendo yo, habrá de ser Hipólito Mejía. Mira qué se ha dado en la política aquí en este país en los últimos 2 años, sobre todo. Pero también en eso entonces van a meter la cuchara para que sea Hipólito el candidato. Bueno, en el año... Ese sería un paso de avance en función de lo que se ha dicho al principio. A partir del año 2008, Leonel Fernández decidió quién era el presidente en el PRD, en el PLD y en el Partido Reformista, desde el gobierno. Eso fue Leonel Fernández. Sí, y ahora mismo Danilo está en condiciones, y entiendo yo su grupo, por un tema de seguridad, de hacer los aportes necesarios para definir quién sea el candidato a la presidencia desde el PRM. Y hay una cosa que hay que tomar en cuenta. ¿Quién es, mientras Leonel hizo una gestión de gobierno elitista, de saco y corbata conceptual, no de ropa, de saco y corbata conceptual, Danilo Medina ha hecho un gobierno de 6 años de pueblo. Esa visita sorpresa no andan con una silla que tiene el escudo atrás. Es sentar en la silla donde se sientan los campesinos, los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Quién es en el PRM que se parece a esa gestión de activismo político? De Gurabo. O sea, que el concepto aquel de Balaguer, que nos lo enseñaron en un caballo ensacado, una imagen que ha circulado el mundo entero. Balaguer, quizá con luces con 12, 15 años, montado en un caballo, en pura sangre, ensacado, enchalinado, como dicen, o sea, con traje formal. Esa gestión de gobierno no es que estoy planteando el chabacanismo de Hipólito del 2000 al 2004, sino el concepto. Y la gente lo que ve es la cercanía de Danilo Medina con la población, la accesibilidad que presenta. Yo a veces lo escucho antiguo, usted haciendo sus análisis, es un sancocho que se me hace en la cabeza cuando usted está describiendo a Danilo Medina, el que se ha acercado al pueblo, ¿verdad? Pueblo llano, a través de esa visita sorpresa. Entonces, como que a veces, como que se me ve el hilo y no entiendo cuando usted dice todas esas cosas que hasta ciertos puntos son interesantes del presidente actual. Vamos a hacer una pausa y al regreso yo quisiera que Antigua me aclarara esa situación, porque de que si él entiende que Danilo va o no va, ya ustedes están viendo en las redes que están saliendo spots publicitarios hablando de la reelección de Danilo Medina. Entonces yo sé de lo que entiendo. ¿Será autorizado eso por el presidente Danilo Medina o su equipo de campaña? Alguien tiene que haberle dicho, arranquemos. Vamos a la pausa y al regreso yo quiero oír la opinión de Ramón Antigua, ¿verdad?, sobre el tema de que si va o no va realmente el presidente Danilo Medina y si lo va a anunciar en marzo,
4 años más. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, seguimos nosotros aquí pues conversando con Ramón Antigua, hablando de política, pero a otro nivel. Yo quiero aprovechar el momento para saludar a mi querido compadre Carlos Guzmán y a su vez a su distinguida madre, mi hermana Maritza Vara, quien no se pierde en este espacio contacto diario. Así que, compadre, gracias por estar en sintonía con este espacio, pero también saludar a doña Vianel, que ella me dice: Víctor, el programa los jueves no me lo pierdo porque me gusta oír a Ramón Antigua y sus planteamientos que hace en el programa. Así que doña Vianel, gracias también por estar en sintonía con nosotros. Antigua, dejamos nosotros una pregunta en el aire, o una inquietud más bien. Ya hemos visto cómo en las redes hemos comenzado a ver eso, ya el spot prácticamente de la reelección de Danilo pidiendo 4 años más. Mi pregunta es, si este tipo de acciones, este tipo de campaña, tienen la anuencia del presidente Danilo Medina, porque muchos dicen que él no se va a reelegir, incluyéndolo a usted, que Danilo no se va a reelegir. Entonces, otros como este spot que ya está circulando en las redes, pues dejan ver bien claro que ciertamente la intención del presidente Danilo Medina es reelegirse. Bueno, en el día de ayer, pues, en una entrevista de que diera Roberto Rodríguez Marchena, quien es el vocero, ¿verdad? Decía que él no se iba a referir al tema porque eso lo va a hacer el presidente en marzo. Entonces son inquietudes y respuestas como que te dejan esa incertidumbre. Entonces yo quisiera oír de Antigua si realmente este tipo de acciones, este tipo de situaciones no lo hace cambiar a usted de planteamiento de que realmente pudiera el presidente Danilo Medina ni siquiera sorprenderse en marzo anunciar que se va a reelegir y que va a optar por un nuevo periodo. Mira, yo pienso que la reelección en República Dominicana es un adicional cultural, un asunto conceptual, diría Leonel Fernández. Es una cultura de la reelección. Solo que nosotros criticamos, atacamos o denunciamos la reelección presidencial. Sí, pues aquí se da a todos los niveles. ¿Cuántos presidentes tú has conocido de Alianza País? Uno solo. ¿Cuántos presidentes tú has conocido de la Fuerza Nacional Progresista fuera de que tenga el apellido del fundador? Ningún otro. ¿Cuántos en las fundaciones, en la sociedad civil? En las instituciones, sí. O sea, aquí hay un asunto cultural, el tema de la reelección. Entonces, Mira, esos mismos, perdón, Antigua, esos mismos que durante 8, 12, 10, 14, 15 años se viven religiendo en esas instituciones de la sociedad civil, son también críticos de quienes optan por reelegirse ya en materia política. ¿cuántos presidentes tuvo la APD en su momento, estando en vida su presidente, el papá de Abinader, presidente del PRM, candidato? La APD, llamaba, creo. Sí, sí. Pero no vamos más lejos. Nosotros tenemos el privilegio de contar con un presidente de un partido aquí en San Francisco de Macorís, que ojalá llegara a ser presidente. Mi profesor y amigo Elécido Paula. ¿Cuántos presidentes ha tenido ese partido? Para que no crean que estoy nada más en los grandes. Pero Entonces, ¿usted se refiere a eso? Por ejemplo, el partido en el gobierno, el PLD, yo no conozco otro presidente, por lo menos en los últimos. Juan Bosch, la vida entera, sí. Y ahora Leonel. Pero vámonos al comité municipal. Pues si algo más. Exacto. Entonces está bien, vámonos a la parte media-baja de la dirección de los partidos. Es el mismo, El mismo. Pero ni siquiera hasta en las elecciones para ser presidente de asamblea, los presidentes de la Junta de Vecinos. O sea, eso no quiere decir que se ha justifique conocido allá. otra presidenta o presidente de la Unión de Junta de Vecinos de aquí
en los últimos, ¿cuántos años? 15, 20 años que no sea su amiga, nuestra amiga Odilín Morel. Que es un privilegio que sea ella la presidenta. Exacto. Pero no ha habido más candidatos. Sí. Entonces, Danilo también chequea que generalmente Balaguer decía 2 horas antes de inscribir la candidatura si él iba a ser el candidato. Llegamos a tener que a las 11 de la noche de un día que correspondía al plazo fatal para inscribir la candidatura, Balaguer se inscribía a las 11:30 porque a las 12 el reloj marcaba. O sea, en ese sentido hemos ido avanzando porque el año pasado dijo Danilo que es en marzo que lo va a anunciar. O sea, Balaguer lo hacía horas antes. Media hora antes. Sí. Y Danilo nos ha dado el privilegio de 13, 14 meses o 12 meses antes. Entonces, Danilo, yo entiendo, mira que también, otra cosa que hay que observar, generalmente nunca el presidente que se va a reelegir o que intenta reelegirse lo dice, sino hasta última hora. Mira cuándo es que Danilo va a decir en mes de marzo de este año. Un año antes, 9 meses, 11 meses antes de las elecciones congresuales y municipales. Entonces yo creo que por un asunto de seguridad, cuando analizo la geopolítica, Danilo no se va a reelegir hasta ahora por el tema de la limitación que tiene, la delimitación constitucional. Pero recordemos que aquí se decidió una reelección en 2 días, al extremo que Leonel Fernández un miércoles tomó los medios de comunicación y en una cadena de radio y televisión planteó su oposición radical a la reelección. Y el viernes todos sus diputados y senadores apoyaron la reelección, 36 horas después. Leonel, entonces, como decimos nosotros, se tragó la lengua y fue al Congreso y sus congresistas apoyaron la reelección de Danilo Medina, o sea, la reforma constitucional para la reelección. Entonces, Danilo Medina, está saliendo ese spot que tú haces mención, es verdad, es perfecto, pero tendríamos que ver si esa es la expresión de Danilo Medina, puntual, absoluta, tendríamos que decir que toda la otra basura que a veces sale por las redes, es verdad también. Es verdad también. Entonces, Danilo Medina, lógicamente, ha hecho un gobierno que lo que se trata, su base fundamental es esa, el populismo. Y lo que genera reelección sobre reelección es ese populismo. Una gestión de gobierno enfocada como hacen los Estados Unidos, 4 años, una reelección y nunca jamás. ¿Quién ha oído hablar a un expresidente de los Estados Unidos sobre política interna ni siquiera? ¿Quién recuerda, ha visto en CNN, en un programa de un canal de eso mundial, a Barack Obama? Que no Bill sea Clinton, trabajando con Bill la Clinton. fundación en beneficio de... Pero aquí nos encontramos con Leonel Fernández, que sale el 16 de agosto del 2012, y el 9 de septiembre está en una reunión proselitista de campaña para volver al poder, antes del mes de instaurar y poner la banda presidencial a su colega y amigo Danilo Medina. 12, 15 días después. Entonces, Danilo Medina, yo entiendo que está viendo cuál, primero tiene que definir el tema de la limitación constitucional que tiene el artículo 22, si mal no recuerdo. Y segundo, tiene que medir muy bien, porque Danilo no está midiendo ni le interesa medir cuántos del PLD puedan irse con él, sino cuántos de la oposición, del entorno, de los de afuera, de los llamados externos, puedan apoyar ese proceso reeleccionista. Y si asumimos que la reelección en la República Dominicana es una cultura, entendemos que no es difícil hacia afuera promover, apoyar ese proceso de elección reeleccionista. ¿Me entiendes? O me dijiste como me dijiste ahorita que a veces te vuelve un... O sea que si él logra hacer esos amarres ya fuera, está planteada. Porque esos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que tienen 20 años siendo presidente de un comité de base, como le llaman el PRD aquí, ¿quiénes son los que están en el gobierno?
en este país? ¿Quiénes son los líderes, los que manejan el gobierno, los que consumen el 60% del presupuesto en nómina? ¿Son PLDistas? Si el candidato es Danilo en una reelección, ¿tú crees que el director regional de obra pública de aquí se va a ir en contra de Danilo? Ahora que él no es el candidato, es enemigo a lo mejor. Yo no sé quién es el director regional de obra pública. Puse ese nombre porque me salió la institución. Los funcionarios, los empleados, todos van a votar por el que se impone en el partido. Y si el que se impone es Danilo, van a votar. Tú ves que a Danilo no le importa, no le interesa. Eso están con él obligado. ¿Cómo lo estarían con Leonel si Leonel fuera el presidente? Ahora, ¿dónde tiene Danilo y está trabajando? En el PRD, en el PRM para el PRD, en el grupo de la Marcha Verde, que él domina. Pero él está trabajando ¿con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de si él amarra afuera, entonces él puede ser el candidato a reelección. Tú ves que la posición que yo planteo de que Danilo no se va a reelegir no es absoluta, está limitada a dos cosas: a la reforma constitucional que lo libera del artículo 22 de la Constitución, y a que él pueda lograr empatía política en la oposición, en el resto de la población. Y todos esos puntos antiguos que él está tratando de resolver, como usted dice, de que la Constitución, que lograr el apoyo hacia afuera, ¿cuál entiende Antigua que podría ser tal vez lo más difícil para Danilo? Si es que lo más difícil, conectar hacia afuera. Ver si esa Marcha Verde, si ese PRM es de verdad que está en disposición de que él se vaya de ahí. Antigua, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves. El problema de Danilo no es hacia adentro, es hacia afuera. Hacia afuera, ok. Y está casi resuelto. Sí, porque lo de adentro lo resuelve. Porque va bien los amarros. No, ¿Acaso lo de adentro está resuelto? En el 2016 había una prohibición a la reelección y todos los diputados y senadores del PRD, de Reformista y del PLD votaron por esa reelección. Se resolvió. Eso no es problema. Gracias, Antigua, por estar con nosotros. Y el próximo jueves nos reencontramos de nuevo en otro segmento de política a otro nivel con Ramón Antigua. Feliz resto del día, Antigua. Y ustedes manténganse porque al regreso venimos con los titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. No le cambie que en breve regresamos.